Shalom Ajin, Shalom Javerim, bienvenidos a los fundamentos de la Torah, con ustedes Elaj Yohanan. Rabanán, Barehu et Adonai Jameborá. Bendigan Adonai quien es bendito. Baruch Adonai Jameborá Leolam Baed. Bendito es Adonai quien es bendito por siempre y para siempre. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amin, benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Adón, donador de la Torah. Bienvenidos, mis amados Ajín, a otra porción más aquí en los fundamentos de la Torah. No sin antes recordarle, mi amado, mi amada, que se suscriba a este canal. Active la campanita, dele me gusta y sobre todo comparta este material con sus seres queridos. Así nos ayudamos todos, mis amados hermanos. En esta semana tocan dos parashot, la parashat Ria y la parashat Metzorah. Las voy a subir por separado para que las escuche en la comodidad de su casita. Yo se las mando en la semana. Amén. Continuamos con la parashat Metzorah. Sí, esta parashá está comprendida en Vaikra, Levítico 14, verso 1, hasta el capítulo 15, verso 33. Tenemos la Haftará para Metzorah, Malachim Bet, Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 3 al 20. Lecturas sugeridas del Brit Hadashah para la parashá Metzorah. Tenemos Matatía, Mateo, capítulo 9, verso 20 al 26. Yohanan Mordejai, Marcos, capítulo 5, verso 24. Marcos 5, 34. Lucas, capítulo 8, verso 42. Lucas 8, 48. Desde Lucas 8:42 a Lucas 8:48. Tenemos Hebreos capítulo 13, verso 4. Aquí en esta porción, mis amados ajín, Mexorá primeramente significa el que tiene tixará. Aquí, mis ajín, cuando el Mexorá sea limpio, irá al Cohen para que lo examinen. Y si está sana la plaga, el Cohen hará que se tomen 2 aves vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Se matará un ave en un vaso de barro sobre agua. Tomará el ave viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará en la sangre de la muerta sobre el agua, y rociará 7 veces sobre el que se purifica, y se le declarará limpio, y soltará el ave viva en el campo, ¿sí? Se salvarán los vestidos, perdón, aquí, se lavarán los vestidos, raerá todo su cabello, se lavará con agua y será limpio. Después entrará en el campamento y habitará fuera de su tienda 7 días. Después entrará en el campamento y habitará fuera de su tienda 7 días. El séptimo día Misajín raerá el cabello de su cabeza, su barba y las cejas, y lavará sus vestidos y su cuerpo en agua, y será limpio. El día octavo se hará la ofrenda por el que se limpia, y será cosa muy kadosh. La sangre de la víctima ofrecida será puesta por el Cohen sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. También misajín del aceite que queda en la mano del Cohen se pondrá sobre estas mismas partes, encima de la sangre de la ofrenda. Lo que quede aquí del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y el Cohen hará expiación por él delante de Adonai. Se ofrecerá luego también la ofrenda por el pecado,
y se hará expiación por el que se ha de purificar de su impureza. Después de esto, el que se purifica será limpio. Si la persona es pobre, tomará un cordero como ofrenda por la culpa, para reconciliarse, y una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un loj de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda. Uno será para expiación por el pecado, y el otro para el holocausto. Al octavo día de su purificación traerá estas cosas al Cohen, y se hará el ritual respectivo para la purificación de manera similar al caso anterior. Cuando el pueblo entre a la tierra prometida, si Adonai pone plaga de Tixará en alguna casa, se dará aviso al Cohen, quien mandará desocuparla antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado lo que esté allí. Si se ven manchas en las paredes, verdosas o rojizas, que parecen más profundas que la superficie, el Cohen saldrá de la casa y la cerrará por 7 días. Al séptimo día la examinará, y si la plaga se extendió en las paredes, mandará arrancar las piedras en que esté la plaga, y las echarán fuera de la ciudad. Y se raspará la casa por dentro, y echarán fuera de la ciudad lo raspado. Se tomarán otras piedras y se pondrán en el lugar de las quitadas. Se tomará otro barro y se recubrirá la casa. Si la plaga vuelve a brotar, el Cohen la examinará, y si parece extenderse, la plaga estixará, y la casa es impura. Será derribada y todo sacado fuera de la ciudad a un lugar impuro. Quien entre en ella durante los días en que estuvo cerrada será impuro hasta la noche. Quien duerma en ella lavará sus vestidos, y también quien coma en ella. Si entra el Cohen y ve que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, la declarará limpia. Para limpiar la casa tomará 2 avecillas, madera de cedro, grana e hisopo, y degollará una de las aves en una vasija de barro sobre agua. Tomará el cedro, el hisopo, la grana y el ave viva, y los mojará en la sangre de la muerta y en el agua, y rociará también la casa 7 veces. Se purificará la casa con la sangre del ave, el agua, el ave viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana, y se soltará el ave viva fuera de la ciudad, siendo esto la expiación por la casa, que será limpia. Un varón que tenga flujo de semen es impuro. Pongan atención. La cama en que se acueste es impura, y todo aquello sobre lo que se siente es impuro. Cualquiera que toque su cama lavará sus vestidos, y asimismo con agua, y será impuro hasta la noche. Quien se siente sobre aquello en que se haya sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo con agua, y será impuro hasta la noche. El que toque el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo, y será impuro hasta la noche. Si el que tiene flujo escupe sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será impuro hasta la noche. Toda vasija de barro que toque el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera se lavará con agua. Pongan atención. Cuando se haya limpiado de su flujo, la persona contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos y su cuerpo en agua, y será limpio. El octavo día tomará 2 tórtolas o palominos, y vendrá delante de Adonai a la puerta de la tienda de reunión, y los dará al Cohen, quien hará con uno de ellos ofrenda por el pecado, y con el otro holocausto.
y le purificará de su flujo delante de Adonai. Cuando un hombre tenga emisión de semen, lavará en agua su cuerpo y será impuro hasta la noche. Toda vestidura o piel sobre la cual cayere la emisión de semen, se lavará con agua y será impura hasta la noche. Cuando un hombre cohabite con una mujer y tenga emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán impuros hasta la noche. Tratamiento similar, misajín, al del hombre con flujo, recibirá la mujer que tenga flujo. ¿Sí? Misajín, Hashem ha puesto su morada entre los Benei Israel. Su presencia Kadosh requiere que los Benei Israel vivamos una vida Kadosh. Misajín, el santuario terrenal puede ser contaminado por medio de las impurezas rituales de los Benei Israel. Y para evitarlo, ellos necesitan conocer todas las normas acerca de lo que produce impureza y cómo ser libres de ella. Por esta razón, misajín, en los capítulos 11 hasta el 15 de Vayikra, la Torá va desarrollando una enseñanza profunda en cuanto a la impureza ritual. Así el pueblo podrá vivir en un campamento donde mora la presencia divina. En el capítulo 11, misajín habla de la prohibición de comer animales impuros, el tipo de impureza que es producida por medio de eso no puede ser eliminado por medio de ritos de purificación y es más grave que el resto para que vayamos elevando nuestra conciencia, misajín. Al tocar los cadáveres de los animales impuros se produce la impureza ritual en los hombres. Pero esta impureza puede ser eliminada por medio de actos de purificación. En el capítulo 12 habla de la impureza producida en la mujer por un parto. El capítulo 13 habla de la impureza producida por la plaga de Tixara, traducida como lepra. Y en el capítulo 14, misajín, se habla de la purificación de Tixara en una persona y cómo tratar con esta plaga en una casa. En el capítulo 15 se encuentra la enseñanza de la impureza ritual producida por flujos que vienen de los aparatos reproductorios del hombre y de la mujer. Misajín, todas estas instrucciones han sido dadas con el fin de evitar que el Mishkan sea contaminado, hoy en día nuestros cuerpos, y el pueblo dañado por la presencia divina que está en medio de ellos, en nuestra vasija, tanto en el desierto como luego en la tierra prometida y ahora en cada uno de nosotros. Las reglas en cuanto a la impureza ritual tienen que ver con la santidad en relación con la presencia física de Hashem dentro del pueblo de Israel, en usted y en mí, en el Mishkan y en el templo. Algunas de estas reglas, misajín, son aplicables solamente cuando hay un santuario, como por ejemplo las que requieren sacrificios, pero otras de estas reglas son aplicadas aún en la ausencia del santuario, como las del Kashrut y y la de Nidá, ¿sí? Así que hoy en día, si usted dice que tiene a Mashiach, tiene que guardarse en Kedusha, a nivel espiritual, a nivel Neshama. Misajín, mientras que no tenemos templo, no podemos guardar las leyes que tienen que ver con los sacrificios, pero sí podemos guardar las reglas de no comer animales inmundos y la purificación de nuestros cuerpos por medio de una mitzvah. Así que el pueblo yehudí y israelí sigue guardando las instrucciones en cuanto a la pureza ritual que son aplicables en el santuario, porque sigue siendo un pueblo kadosh. Las reglas de Tixará solo son aplicadas dentro de la tierra de Israel cuando hay templo. Así que no aplicarán hasta que el tercer templo, la nueva Jerusalén, baje o sea construido aquí en la tierra.
Y según los Nevin, lo será muy pronto. Así que en la parashá pasada vimos cómo el Talmud menciona que el nombre del Mashiach es el estudioso leproso. Por lo tanto, Misajín, las leyes de la purificación de Tixara están íntimamente relacionadas con él, y más concretamente con su muerte y resurrección, como veremos a continuación. Así que no olvide suscribirse, active la campanita, dele me gusta y sobre todo comparta este material con sus seres queridos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav metzivanu leakzov divrei Torah. Bendito es usted, Adón Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah. Mis amados Ajín, en el capítulo 14 de Vaikra, capítulo 2, dice: Esta será la Torah del leproso en los días de su purificación. Será llevado al Cohen. Aquí, Misajín, según mi conocimiento, antes de venir Mashiach, no había habido ningún caso de Tixara en la historia de Israel que haya podido cumplir este mandamiento de la Torá en cuanto a mostrarse ante el Cohen y presentar la ofrenda después de haber sido sanado, excepto en el caso de Miriam, la hermana de Moshe. Ella fue golpeada con esta plaga y seguramente cumplió con este mandamiento, en Números 12. También Naamán, el siervo sirio, fue limpiado de su tixará cuando se sumergió en el río Jardén, por mandato del profeta Elías. Pero como él no era israelita, no fue aplicable sobre él el mandamiento de ir al Cohen y presentar ofrendas. Entonces, Misajín, surge la pregunta: ¿por qué la Torá ha dado estas instrucciones si no han sido necesarias a lo largo de la historia de Israel? Bueno, como una respuesta a esta inquietud surgió la idea de que cuando venga el Mashiach, una de las cosas que él hará es limpiar a los hombres de la Tixara. Esa será una de las señales del verdadero Mashiach, como está en Lucas 7, 18 al 23, que dice: Entonces los talmidín de Yohanan le informaron de todas estas cosas, y llamando Yohanan a dos de sus talmidín, los envió al Adón diciendo: ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron: Yohanan Amadmil nos ha enviado a ti diciendo: ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo él, les dijo: Id y contad a Yohanan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos escuchan. Los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Y dichoso es el que no se escandaliza de mí. Mis amados Ajín, la expresión el que viene es una expresión mesiánica. El Mashiach es el que viene, que en hebreo es Javá. La respuesta que Mashiach da a los discípulos de Yohanan nos enseña que el hecho que los leprosos son limpiados es una de las señales que el pueblo espera o esperaba para saber quién era el verdadero Mashiach. En Isaías 29, 18, Isaías 35, 5 y 6, y también Mateo capítulo 8, versos 3 y 4, miren. Y extendiendo la mano lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Mashiach le dice: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al Cohen y presenta la ofrenda que ordenó Moshe, para que les sirva de testimonio a ellos. ¿Cuál fue el testimonio que los Kohanim iban a recibir, Misajín? El testimonio de que el Mashiach ya había venido por medio de este milagro.
Todos los Kohanim en el templo podrían saber que el Mashiach ya estaba presente. Seguramente, Misajín, esta es una de las razones por las que muchos de los Kohanim luego creyeron en Mashiach, como está escrito en Hechos 6:7, que dice: y la palabra de Elohim crecía, y el número de los talmidín se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los Kohanim obedecían a la emunaj. Capítulo 14, verso 3 dice, Misajín: y el Cohen saldrá fuera del campamento. El Cohen lo examinará, y si la afección ha sido sanada en el leproso. Aquí, Misajín, vemos que aparece la palabra sanado en relación con la plaga de Tixara. Como hemos dicho antes, las escrituras hablan más de ser limpiado de esta plaga que de ser sanado. ¿Sí mira la diferencia? Por este texto nos enseña que es obvio, Misajín, que hace falta un acto de sanidad para que una persona pueda ser limpiada de esta plaga. Primero se sana y luego se limpia. Capítulo 14, verso 4 dice: el Cohen mandará tomar 2 avecillas vivas y limpias, madera de cedro, lana carmesí e hisopo, para el que ha de ser purificado. Aquí, Misajín, los rabinos reconocen que no conocen a fondo el significado del por qué se usan estos ingredientes para la purificación de la Mexora. Rashi, por otro lado, y el Midrash comentan y asocian que las aves con las palabras sueltas de la Shonara que el Mexora habló para traer sobre sí la plaga de Tixara. También asocian el cedro con la soberbia y el hisopo con la humildad, para que vaya usted ahí meditando en ese juego de palabras. Como la soberbia es una de las razones por las que vino esta plaga sobre el hombre, ahora tendrá que ser purificado por medio de los elementos que hablan de la soberbia y la humildad. ¿Sí? Una comparativa. Por otro lado, mis aquí las escrituras nos enseñan que las aves representan al hombre. Una de estas 2 aves morirá y la otra será soltada libre. Esto puede representar, Misajín, 2 cosas. En primer lugar, representa al que tenía la plaga de Tixara y que estaba como muerto, sin poder tener relación con nadie, y así expulsado fuera del campamento de Israel. Y así el ave que tiene que morir simboliza la muerte del Mexorá. El ave viva que es soltada representa al Mexorá, que ahora es liberado de esta plaga mortal que le ataba. En segundo lugar, Misajín, y ante todo, las 2 aves representan al Mashiach, y específicamente su muerte y resurrección. El ave que muere anuncia la muerte del Mashiach, y el ave que es soltada o liberada anuncia la resurrección del Mashiach. Todo el proceso de purificación de Tixara está relacionado con el Mashiach. Por eso podemos encontrar en este texto, Misajín, también un trozo de madera que indica que la muerte del Mashiach tiene que ocurrir sobre un madero, como aquí se usa madera de cedro. Es posible que el madero horizontal donde fue colgado Mashiach haya sido de cedro. Puede ser. El número 19, el cedro y el hisopo y la lana carmesí también están mencionados como medios de purificación por medio de las ascuas de la vaca roja, ¿recuerdan? Como está escrito en el verso 6. El Cohen tomará madera de cedro, hisopo y lana carmesí y los echará en medio del fuego en que arde la novilla. Misajín, el cedro es uno de los árboles más altos. La madera de cedro fue la madera más cara y apreciada, segunda de Samuel 7, verso 2, verso 5, y también en Primera de Reyes, capítulo 6, verso 9 y verso 18. La lana carmesí simboliza la sangre y el ministerio de Cohen. La lana viene de las ovejas y fue teñida en un color rojo.
Esto nos habla también de la muerte del Melech HaMashiach, que está representado por el hilo rojo que atraviesa toda la escritura, o también como está en Yahoshua, capítulo 2, verso 18 y verso 21. Mientras que el cedro es uno de los árboles más altos, el hisopo es una de las plantas más bajas. Por esta razón, Shlomo Hamele toma estas dos plantas como dos extremos, como está escrito en Primera de Reyes, capítulo 4, verso 33, que dice: desierto sobre los árboles, desde el cedro que está en el Lebanón hasta el hisopo que crece en la pared. Misajín, una parte del hisopo se parece al algodón y fue usado para absorber líquidos. Con el hisopo pudieron pintar los dos postes y el dintel en las casas en Misraín y también salpicar agua y sangre sobre el pueblo en el desierto. Quemó Éxodo 12:22 y Hebreos capítulo 9, verso 19. El hisopo es mencionado por primera vez en relación con la redención de Misraín por medio de la sangre del cordero. También está incluido en la ceremonia de la purificación por medio de las aguas purificadoras producidas por medio de las ascuas de la vaca roja, como está en Números 19:18, que dice: y una persona limpia tomará hisopo y lo mojará en el agua y lo rociará sobre la tienda y sobre todos los muebles y sobre las personas que estuvieron allí y sobre aquel que tocó el hueso o al muerto o al que moría por causas naturales o la tumba. También en el Tejilín, en el Salmo 51, verso 7, dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Misajín, mis javerín, no cabe duda de que la purificación de la plaga de Tixara es la base de la oración de David Hamelen en este Tejilín. Después de su pecado con la mujer de Urías, él pide ser purificado con hisopo, para así ser libre de la lepra, del pecado. Ser más blanco que la nieve implica tener un estado de pureza superior al que tiene un hombre que está cubierto enteramente con la plaga de Tixara, de manera que se ha vuelto totalmente blanco, como está en Vayikra, Levítico 13, verso 13, que dice: entonces el Cohen mirará, y he aquí, si la lepra ha cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al que tenía la afección, se ha vuelto toda blanca, y él es limpio. También en Yohanan 19:29, Misajín dice: había allí una vasija llena de vinagre, colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo, y se la acercaron a la boca. Misajín, es muy significativo que el hisopo vuelve a la escena de las escrituras en relación con la muerte del Mashiach. Esto nos enseña que la muerte del Mashiach está relacionada con el acto de purificación de la Tixara. Capítulo 14, verso 5 dice: después el Cohen mandará degollar una de las avecillas en una vasija de barro sobre agua corriente. Aquí, Misajín, la vasija de barro representa al cuerpo humano que fue sacado de la tierra. Segunda de Corintios 4:7. El agua corriente puede representar la Torá o el Roaj del Jaelión. El agua también podría simbolizar la muerte. Segunda de Samuel 14, verso 14. Yohanan 19, verso 34. Capítulo 14, verso 6 dice: en cuanto a la vecilla viva, la tomará junto con la madera de cedro, el cordón escarlata y el hisopo, y los mojará junto con la vecilla viva en la sangre del ave muerta, sobre el agua corriente. Aquí, Misajín, la vecilla viva que está juntada con madera de cedro representa al Mashiach, que fue colgado sobre madera para así limpiar al hombre de la lepra del pecado. La vecilla viva es sumergida en la sangre del ave muerta. Esto representa el momento de la muerte del Mashiach.
El ave viva no es dejada en la sangre, en el agua, hasta que muera, sino que es sacada de allí. Esto simboliza la muerte y resurrección del Mashiach. Y Sagín, las dos aves también podrían representar las dos inclinaciones dentro del hombre, el Yeser Hará y el Yeser Ható, la mala inclinación y la buena inclinación. La primera de estas tiene que morir y la otra podría vivir. Esto también es un resultado de la obra redentora del Melech HaMashiach. Capítulo 14, verso 7 dice, después rociará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra. Lo declarará limpio y soltará al ave viva en campo abierto. Mis amados ajín, el ave soltada simboliza la libertad del que se purifica y también de la vida de resurrección del hombre cuando finalmente será liberado del pecado y de la muerte. Esto también es un resultado de la muerte y resurrección del Melech HaMashiach. Capítulo 14, verso 10 dice, en el octavo día tomarás 2 corderos sin defecto, una cordera de 1 año sin defecto, 3/10 de una efa de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal y un loj de aceite. Aquí, misajín, la purificación finalmente se llevó a cabo en el octavo día. El octavo día anuncia 2 cosas. El día de la resurrección de Mashiach, el día después de una semana entera, que es la base para liberación del hombre que ha sido infectado por la lepra del pecado. El octavo día también habla del octavo milenio, después de Adán, cuando todos los hombres sobrevivientes que no participaron de la primera resurrección, finalmente serán liberados del pecado. Durante el milenio estarán presentes los que sobrevivieron la última guerra contra Jerusalén. Zacarías 14, Revelaciones 19. Durante el reinado mesiánico habrá 2 clases de hombres, los redimidos y los sobrevivientes. Los que antes habían puesto su emunaj en el Mashiach serán resucitados y o transformados para obtener cuerpos glorificados. Ellos son los redimidos. Ellos participarán de la primera resurrección. Sin embargo, misajín, no todos los hombres serán transformados con la segunda venida del Melech HaMashiach. Los que no son matados durante el resplandor de su venida tendrán sus cuerpos mortales y vivirán en Shalom bajo el reinado mesiánico. Ellos son los sobrevivientes. Estos hombres mortales tendrán la oportunidad de pasar al siglo siguiente, en el octavo milenio, después de Adán Harishon. Pero abajo, con otras condiciones que los redimidos que participaron de la primera resurrección, ellos también serán liberados del pecado que todavía tenían durante el reino mesiánico. Porque está escrito en 2 de Pedro 3:13, dice, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. ¿Se da cuenta? En esos nuevos cielos y nueva tierra, misajín, que vendrán después del reino milenial, solo morará la justicia. Así que el pecado habrá sido totalmente eliminado. El octavo milenio después de Adán, es decir, en la era que vendrá después del reinado, no habrá pecado, y la lepra del pecado del hombre será finalmente eliminada. Esto también es un resultado de la muerte y resurrección del Melech HaMashiach. Capítulo 14, verso 14 dice, entonces el Cohen tomará la sangre de la ofrenda por la culpa y la pondrá el Cohen sobre el cartílago de la oreja derecha del que ha de ser purificado, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Aquí, misajín, es posible, este verso muestra que el que es purificado necesita la sangre sobre 3 lugares, que representan el pecado que le llevó a recibir la tixará. Si su oreja escuchó la shonará,
si metió la mano donde no debía, y si puso pie donde no le correspondía, fue golpeado con Tixara. Por eso, su purificación es aplicada sobre estos 3 lugares de su cuerpo, para que vaya teniendo una idea. Amén. Capítulo 14, verso 5 dice, después el Cohen mandará degollar una de las avecillas en una vasija de barro sobre agua corriente. Aquí, misajín, la vasija de barro representa el cuerpo humano, usted y yo, que fue sacado de la tierra. Segunda de Corintios 4:7. El agua corriente puede representar la Torá o el Ruach HaKodesh. El agua también podría simbolizar la muerte. Segunda de Samuel 14:14 y Yohanan 19:34. Capítulo 14, verso 6 dice, en cuanto a la vecilla viva, la tomará junto con la madera de cedro, el cordón escarlata y el hisopo, y los mojará junto con la vecilla viva en la sangre del ave muerta sobre el agua corriente. Aquí, misajín, la vecilla viva que está junto o juntada con madera de cedro representa al Mashiach que fue colgado sobre madera para así limpiar al hombre de la lepra del pecado. La vecilla viva es sumergida en la sangre del ave muerta. Esto representa el momento de la muerte del Mashiach. El ave viva no es dejada en la sangre, en el agua hasta que muera, sino que es sacada de allí. Esto simboliza la muerte y resurrección del Mashiach. Capítulo 14, verso 7 dice, después rociará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra, lo declarará limpio y soltará al ave viva en campo abierto. Aquí, misajín, el ave soltada simboliza la libertad del que es purificado y también de la vida de resurrección del hombre cuando finalmente será liberado del pecado y de la muerte, para que tenga una idea. Capítulo 14, verso 10 dice, en el 8º día tomará 2 corderos sin defecto, una cordera de 1 año sin defecto, 3/10 de una efa de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal y un loj de aceite. Misajín, la purificación finalmente se llevó a cabo en el 8º día. El 8º día anuncia 2 cosas, ponga atención. El día de la resurrección del Mashiach, el día después de una semana entera, que es la base para la liberación del hombre que ha sido infectado con la lepra del pecado. El 8º día también habla del 8º milenio, después de Adán, cuando todos los hombres sobrevivientes que no participaron de la primera resurrección, finalmente serán liberados del pecado. Durante el milenio serán presentes los que sobrevivieron la última guerra contra Jerusalén, como está en Zacarías 14, como está en Revelaciones 19. Durante el reinado mesiánico habrá 2 clases de hombres, como le dije, los redimidos y los sobrevivientes, para que vaya teniendo una idea. Capítulo 14, verso 14 dice, entonces el Cohen tomará de la sangre de la ofrenda por la culpa y la pondrá el Cohen sobre el cartílago de la oreja derecha del que ha de ser purificado, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Misajín, es posible este verso que muestra que el que es purificado necesita la sangre sobre 3 lugares que representan el pecado que le llevó a recibir la tixará, como le dije anteriormente. La shonará, y si metió la mano donde no debía, y si puso su pie donde no le correspondía. ¿Sí? Por eso, en esos 3 lugares se aplicaba. Capítulo 14, verso 21 dice, pero si es pobre y no tiene suficientes recursos, entonces tomará un cordero como ofrenda por la culpa, como ofrenda mecida, a fin de hacer expiación por él, y 1/10 de una efa de flor de harina, mezclada con aceite, para ofrenda de cereal, y un loj de aceite. Mis amados ajín,
Aunque el hombre sea pobre, no hay rebaja en cuanto al animal que se tenía que dar como ofrenda por la culpa. Tanto el rico como el pobre tenían que dar un cordero por la culpa. Esto nos enseña que el precio para liberar al hombre no puede rebajarse. Es el mismo para el rico como para el pobre. El precio es la muerte del cordero de Elohim, Misajín. Por eso, el cordero de Elohim es tanto bueno para el rico como para el pobre. Por medio de la muerte del cordero, tanto el rico como el pobre podremos ser libres del pecado y purificados para poder entrar en el santuario del Malhut HaShamaim, ¿sí? En el reino de los cielos que va a bajar la nueva Jerusalén. Capítulo 14, verso 34 dice, cuando entréis en la tierra de Canaán, que os doy en posesión, y ponga yo una marca de lepra sobre una casa en la tierra de vuestra posesión. Aquí, Misajín, esta ley, esta Torah, solo se aplica sobre las casas en la tierra de Israel. Sin embargo, Misajín, las casas que están en la ciudad de Jerusalén nunca podrán ser declaradas impuras. Además, Misajín, las casas tenían que ser de una manera especial para que esta ley, esta Torah, aplicara sobre ellas. Solo las casas que tenían piedra de madera y tierra en las paredes podían ser declaradas también impuras. ¿Sí? Miren, el 14:45 dice, derribará pues la casa, sus piedras, sus maderas y todo el emplaste de la casa, y los llevará fuera de la ciudad a un lugar impuro. Aquí, Misajín, el mundo es una casa. Hashem ha enviado sus malajim para inspeccionar si la casa está libre de contaminación. Pero aunque fue raspada una vez por medio del Mabul, el diluvio de Noaj, volvió a aparecer la maldad y se está extendiendo hoy en día por todos lados, muy contaminado. Por lo tanto, Misajín, no queda más remedio que derribar la casa de nuevo. Este Olán será destruido después del milenio del reino mesiánico, como está en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10 al 13. Mire lo que dice. Segunda de Pedro 3, 10 al 13. Dice, pero el día del Adón vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Elohim, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Aleluya. Que seamos meritorios de esos cielos nuevos y nueva tierra. Capítulo 15, verso 2 dice, habla a los Bene Israel y decidles, cuando cualquier hombre tenga flujo de su cuerpo, su flujo es impuro. Aquí, Misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como flujo es saf y significa emisión, flujo, corriente, emanación. Aquí no se refiere a la emisión de semen, sino de otro tipo de flujo. Como la palabra flujo se repite 2 veces, se deduce que la impureza ritual empieza a partir de la segunda emisión de flujo. Este tipo de impureza, Misajín, es más severo que la impureza producida por la emisión del semen y requiere sacrificios para su purificación, como está en el verso 14 y verso 15. Continuamos, capítulo 15, verso 4. Dice, toda cama sobre la cual se acueste la persona con flujo quedará impura,
y todo sobre lo que se siente quedará impuro. Aquí Misajín, Rashi comenta y destaca que los verbos se acueste y se siente están escritos de manera que no puede referirse a objetos que están designados para otra función que la de recostarse o sentarse. Con otras palabras, Misajín solo se refiere a camas y sillas. Capítulo 15, verso 5 dice, además cualquiera que toque su cama lavará su ropa, se bañará en agua y quedará impuro hasta el atardecer. Misajín, una cama que ha sido tocada por el Sab, el que padece el flujo, se ha convertido en una fuente primaria de impureza, que en hebreo es ahatumá, y por eso tiene la capacidad para transmitir impureza a las personas. La persona que ha tocado una cama tocada por un sap transmite incluso impureza a sus propias ropas. Por eso tendrá que pasar tanto su ropa como todo su cuerpo por una mitbe para poder ser tajor, para poder ser ritualmente puro. La purificación se hace efectiva a la caída del sol, no lo olviden. Capítulo 15, verso 9 dice, toda montura sobre la cual cabalgue la persona con el flujo quedará impura. Misajín, una montura queda impura, pero no con el mismo grado de impureza que las camas y las sillas que han estado debajo del sap. Esto significa que el que toque una montura donde ha cabalgado un sap no necesita sumergir su ropa en una midvé, sino solo su cuerpo. Pero según Rashi, Misajín, esto solo se refiere a las partes de la montura que no son el mismo asiento. En cuanto al asiento, tiene el mismo nivel de impureza que una silla. Capítulo 15, verso 13 dice, cuando el hombre con el flujo quede limpio de su flujo, contará para sí 7 días para su purificación. Entonces lavará su ropa, bañará su cuerpo en agua corriente y quedará limpio. Mis amados, aquí en la palabra hebrea que ha sido traducida como corriente es jai, que significa vivo, crudo, fresco. Esto nos enseña que solo el agua viva de manantial es capaz de purificar un cuerpo que tiene impureza ritual. Por lo tanto, Misajín, para que una midvé pueda purificar, tendrá que tener aguas que hayan sido introducidas en la midvé de manera natural, no por medio de la intervención del hombre. Con otras palabras, Misajín, una piscina a la cual el agua haya sido llevada por la fuerza del hombre, por una bomba de agua o por tuberías de metal que pueden llegar a ser impuras, no es apta para la purificación. El agua tiene que llegar a esa midben de manera natural para que vaya meditando en eso. Capítulo 15, verso 16 dice, y si un hombre tiene emisión de semen, bañará todo su cuerpo en agua y quedará impuro hasta el atardecer. Aquí, Misajín, los versos 2 al 15 tratan del caso de un hombre sap, que es impuro por el flujo que sale desde su miembro viril, sin que tenga emisión de semen. A partir del verso 16, la Torá da instrucciones acerca del que tiene emisión seminal. La emisión de semen produce un estado de tamet en el hombre, pero en un nivel inferior al del sap. La Torá dice que el hombre que tiene emisión de semen tendrá que bañar todo su cuerpo en agua para poder ser purificado a la caída del sol. La palabra hebrea que ha sido traducida como bañar o bañará es rahat, que significa lavar, significa bañar, significa limpiar, significa hacer abluciones, significa purificar con agua, como Segunda de Reyes capítulo 5 verso 10 y verso 14, ¿sí? Así que vaya meditando. También puede ver Yohanan 3:22 y 23.
Levíticos capítulo 11, verso 32 enseña que los objetos que son introducidos en el agua de una mikvé son purificados. ¿Sí? Capítulo 15, verso 18 dice, si un hombre se acuesta con una mujer y hay emisión de semen, ambos se bañarán en agua y quedarán impuros hasta el atardecer. Mis amados, aquí en el único lugar donde el semen no causa impureza es dentro de la mujer, puesto que solo causa impureza ritual cuando toca las partes exteriores de un cuerpo. Así que la mujer no queda impura por su contacto con el semen. Antes fue dicho que el hombre que emite semen queda impuro por ello. Pero, ¿por qué la mujer queda impura por tener una relación con su marido? Bueno, Rashi dice, Misajín, que es por un decreto del soberano. Con otras palabras, no hay una explicación lógica por la que una mujer quede impura por tener una relación cuando haya emisión de semen en su interior. Así que, esos son, ese es un hook que no tiene ninguna explicación. Capítulo 15, verso 19 dice, cuando una mujer tenga flujo, si el flujo en su cuerpo es sangre, ella permanecerá en su estado de impureza menstrual por 7 días. Y cualquiera que la toque quedará impuro hasta el atardecer. Misajín, en los versos 19 al 24 se encuentran las instrucciones en cuanto a la mujer durante su estado de separación mensual. En hebreo es nidá. Este verso dice que el tiempo de nidá es de 7 días. El primer día es contado cuando ella empieza a manchar con sangre, para que vayan aprendiendo las que no saben, independientemente de la hora del día cuando esto ocurra. Ese día se cuenta como el primer día, incluso si solo quedaran unos minutos hasta la caída del sol y la aparición de las primeras 3 estrellas. Recordemos, Misajín, que el día empieza después de la caída del sol, cuando se pueden ver las 2 o 3 estrellas. Así que el día que empieza el flujo de sangre es contado como un día entero. Luego ella va contando los días hasta llegar al final del 7.º día, poco antes de la caída del sol. Entonces ella se sumerge en una mikvé para purificarse y a la caída del sol queda ritualmente purificada y podrá unirse a su marido de nuevo durante la noche del 8.º día. Perdón. Esto, misajín, es lo que enseña la Torah. Además, misajín, de esto, perdón. Además de esto, los rabinos han hecho una cerca de protección alrededor de este mandamiento, añadido 7 días después del último día de flujo. En la Mishnah está escrito que la escuela de Hillel enseña que la mujer no necesita hacer un baño ritual al final de los días de su purificación para quedarse pura. Por el contrario, la escuela del Shammai afirma que sí es necesario. El judaísmo actual sigue la halajá de Shammai en este caso. Así que la persona que toca a una mujer nidá queda ritualmente impura y no podría entrar en el templo ni comer de las cosas kadoshin o de los sacrificios durante ese día. Esto nos enseña, Misajín, que el leproso, aquí Tikkun, esto nos enseña que el esposo no debe de tocar a su mujer cuando ella está en el estado de nidá. Si estamos captando allí, varones. Si él va a presentarse en oración delante de Hashem con manos Kadoshin, no debe de haber tocado a su esposa cuando está en el estado de Nidá, como está escrito en el Tehilim 24, versos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Hashem? ¿Y, y quién podrá estar en su lugar Kadosh? El de manos limpias. El de manos limpias y de corazón puro.
El que no ha alcanzado o ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Mis amados ajín, este texto nos enseña que no se puede venir ante la presencia de Hashem con manos contaminadas. La palabra hebrea que ha sido traducida como limpias es naki, que significa puro, inocente, sin culpa, libre. En primer lugar, misajín, se trata de tener las manos limpias de hechos que hayan producido impureza moral, como la violencia, el robo, la fornicación y así sucesivamente. ¿Sí? Capítulo 15, verso 21 dice, cualquiera que toque su cama lavará su ropa, se bañará en agua y quedará limpio hasta el atardecer. Mis amados, aquí en la cama y las sillas donde se sienta la mujer nidá, transmite más impureza que la misma mujer. El que toque una cama o una silla donde ella se haya acostado o se haya sentado, no solamente queda impuro, como en el caso de tocarla, sino que también transmite impureza a sus propias ropas y necesita no solamente pasar por midvé, sino también sumergir su ropa en la midvé. Capítulo 15, verso 24 dice, y si un hombre se acuesta con ella y su impureza menstrual lo mancha, quedará impuro por 7 días. 7 días también el varón. Y toda cama sobre la que él se acueste quedará impura. Isajín, la Torá prohíbe que haya relaciones maritales durante el tiempo de la nidá, como está escrito en Vayikra, Levítico 18:14. Es una misma, Isajín, que dice, y no te acercarás a una mujer para descubrir su desnudez durante su impureza menstrual. Esto significa nidá. En Levítico 20, verso 18 dice, si alguno se acuesta con mujer menstruosa y descubre su desnudez, ha descubierto su flujo, y ella ha puesto al descubierto el flujo de su sangre. Por tanto, ambos serán cortados de entre su pueblo. Es grave. En Ezequiel 18, verso 5 y verso 6 dice, pero el hombre que es sadik, es justo, y practica el derecho y la justicia, y no come en los santuarios de los montes, ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni amancilla a la mujer de su prójimo, ni se acerca a una mujer durante su menstruación. Ahí está. Ezequiel 22:10 dice, en ti se ha descubierto la desnudez del Padre, en ti han humillado a la que está impura por su menstruación. ¿Sí? Así que, ¿cómo es posible que en Vayikra 15:24, Misajín, se habla de que un hombre pueda acostarse con una mujer de manera que su impureza menstrual lo manche? Si está totalmente prohibido tener relaciones durante los 7 días de nidá de la mujer. La explicación, misajín, lógica, es que aquí no se trata de que el hombre se acueste con su esposa durante la semana de nidá, sino justo al comenzar esa semana. Sin darse cuenta tuvieron una relación por equivocación justo cuando su flujo empezó. En ese caso, el varón queda impuro durante una semana también, al igual que la mujer. En el otro caso, ambos son castigados por la pena de caret, cuando los dos sabían que estaba en estado de nidá. Caret, corte de la persona de su raíz divina y muerte espiritual. Capítulo 15, verso 25 dice, si una mujer tiene un flujo de sangre por muchos días, fuera del periodo de su impureza menstrual, o sea que sea irregular, o si tiene un flujo después de ese periodo, todos los días de su flujo impuro continuará como en los días de su impureza menstrual. Es impura. Aquí, misajín, ahora la Torah trata de la Savá, que es un caso diferente a la menstruación normal. Se trata de tener un flujo de sangre fuera de los 7 días de nidá. En el caso de que la mujer sangre 1 o 2 días más,
es decir, en total 8 o 9 días, ella no pasa al estado de Sabá, porque está escrito, por muchos días fuera del periodo de separación, necesita ver por lo menos 3 días de flujo fuera del periodo menstrual, para que sean considerados como muchos días. Cuando ese flujo de sangre anormal se limita a 1 o 2 días, ella puede bañarse el día siguiente al flujo y esperar hasta la tarde. Si no hay flujo por la tarde, ella se vuelve pura y podrá unirse otra vez con su marido. Así que hay que poner cuidado ahí, mis ajín, mis javerín, mis javerot, ¿sí? En esta porción, Misajín, en esta parashá, aparecen los preceptos de los 613, desde el 173 hasta el 183. 10 preceptos en esta parashá de Mexorá. Precepto de que la purificación de la afección de Tixara deberá ser hecha mediante ciertos componentes específicos, como está en Vayikra 14:2. Precepto del individuo que tuvo Tixara, el Mexorá, de rasurarse todo el cuerpo en el 7º día de su purificación. Esto está en Vayikra 14:9. Precepto de sumergirse en una mitvé cuando un individuo está en estado de impureza. Esto está en Vayikra 14, verso 9. Precepto al individuo que tuvo afección de Tixara, el Mexorá, de ofrecer una ofrenda cuando completa su purificación. Esto está en Vayikra 14:10. Precepto de declarar como impura a una casa afectada por Tixara. Esto está en Vayikra 14:35. Precepto de que el hombre con una emisión de su órgano sexual, Saf, es impuro. Vayikra 15:2-3. Precepto para el hombre que tuvo una emisión de su órgano sexual, Saf, de traer una ofrenda después de haberse curado. Esto está en Vayikra 15, verso 13-14. Pues hasta aquí quedó esta porción de Mexorá. Por favor, no olvides suscribirte, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo comparte este material con tus seres queridos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet, behaye olam atah betohenu, Baruch atah Adonai notan haTorah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Misajín, muchas gracias porque me estuvo escuchando hasta el final. Todo lo bueno para usted, para su familia, que esté gozando de una buena salud, una buena parnasá, y si no, que sea sano, que tenga parnasá tová, sustento bueno, que tenga un buen negocio, un buen trabajo, buenas ganancias, todo lo bueno desde el cielo para usted. Un abrazo a la distancia. Se les ama, mis amados ajín, mis javerín, de parte de Laj Yohanan. Lejitra o mis ajín. Hasta la próxima.